Ya estamos grabando. A ver, jóvenes, el día de hoy vamos a ver todo lo que está relacionado, la primera parte, ¿no? A lo que son reacciones químicas. A ver, miren, te hago recordar. Profesor, ¿qué cosa es una reacción química? Mira, tal vez tú has comido alguna manzana, ¿no? Y por ahí te has olvidado de terminarla y la has dejado ahí. Y después de, no sé, 1 hora, 2 horas, te has ido a verlo y te has dado cuenta que se ha formado como una especie de capa media marrón, ¿no? Entonces tú dices, la manzana se ha oxidado, ¿correcto? Entonces ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido una reacción química, ¿o no? O tal vez se olvidaron de guardar la carne, ¿no? En la refrigeradora, y, ¿no? Y ha pasado ya 1 hora, un día, puede ser hasta 2 días, y se han olvidado, ¿no? Por cuestiones, a veces, que uno no predispone, ¿no? Y entonces, se han ido y ha tenido un olor ya un poco putrefacto, ¿no? Entonces, allí también ha habido una reacción química. Nosotros, ¿no? Nosotros continuamente estamos, por ejemplo, en mi caso, yo estoy envejeciendo, ustedes están creciendo más y estamos cambiando continuamente. Allí también hay reacciones químicas, ¿correcto? Entonces, una reacción química es cuando la materia, escúchenme bien, ha sufrido una transformación, es decir, de unos elementos a otros, de una sustancia a otra, ¿correcto? Por ejemplo, no, yo no puedo decir que ha habido reacción química si es que la materia no ha sufrido una transformación, ¿correcto? A ver, veamos lo siguiente, ¿ya? Escuchen, por ejemplo, si yo agarro un trozo de papel y lo rompo, ¿correcto? Sigue siendo papel. Allí no ha habido una transformación química. Pero si yo ese trozo de papel agarro, lo enciendo, ¿de acuerdo? Y lo empiezo a quemar, se empiezan a formar cenizas, ¿correcto? Allí ha habido una transformación química. Entonces digo que ha habido una reacción química cuando la materia ha sufrido una transformación, ¿correcto? Muy bien. ¿Ya entendieron entonces qué cosa es una reacción química? ¿Correcto? Muy bien. Entonces voy a colocar ahí una pequeña definición. ¿Correcto? Por acá. A ver, definición. Acá colocamos entonces una definición. Ahí está. Muy bien. ¿Cuándo ha habido una reacción química? Cuando la materia, correcto, es cuando, ahí está, la materia, ¿ya? Ahí está, es cuando la materia ha sufrido, correcto, una transformación, ¿ya? Una transformación. Ahí está, ¿ya? Transformación, ¿correcto? Muy bien. Es decir, de ser unos elementos, una sustancia, se ha convertido en otra totalmente diferente, ¿correcto? A ver, profesor, ¿cuándo yo me percato de que ha habido una reacción química? ¿Correcto? Ahora voy a colocar acá evidencia, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. A ver, por acá, sí está bien. Evidencia, ¿ya? Evidencias. Evidencias. Ahí está, evidencias. Cuando yo digo que ha habido, ¿de acuerdo? Evidencias de que ha habido una transformación química. Mira, yo digo que hay una transformación química, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando se ha formado gases, cuando hay una formación de gases. Ahí está, de gases, ¿correcto? Cuando se ha formado precipitados, cuando hay formación de precipitados, ¿correcto? Ahí está. Cuando hay un cambio en el color, en el sabor, en la temperatura, cuando hay un cambio en la temperatura, cuando cambia la temperatura, ¿ya? Cuando cambia la temperatura, ¿correcto? ¿Cuándo más? Cuando hay un burbujeo, cuando
Hay un burbujeo. Hay un burbujeo. ¿Correcto? Entonces, cuando yo observo esas cositas de allí, es porque allí está habiendo una reacción química. Es decir, la materia se está transformando. ¿Correcto? A ver, un minuto para que copien y continuamos. ¿Ya? A ver, copien. A ver, pero miren, jóvenes, allí queda no. Lo que pasa es que el ser humano trata de explicar estos fenómenos, ¿no? ¿Cómo así, profesor, trata de explicarlos? Es decir, nosotros necesitamos saber, ¿de acuerdo? En términos de matemática, ¿no? ¿Cómo expresamos esta reacción química? Y ahí surge lo que viene a ser una ecuación química, ¿correcto? Ahorita les voy a explicar qué cosa es una reacción química. Ahora, muy bien, pasamos a ver ahora reacción química, ¿correcto? Una ecuación, disculpen, una ecuación química. Ahí está, ¿correcto? Definición, evidencias. Ahora vamos a ver una ecuación. Ahí está, ecuación química. Ya está, ¿correcto? Ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Es cuando nosotros queremos representar, jóvenes, ya sea mediante símbolos o números, lo que sucede en una reacción química, ¿correcto? Muy bien. Entonces voy a poner acá, ¿ya? A ver, vamos a poner acá, ¿ya? Es cuando, ahí está, es cuando, correcto, escúchenme bien, es cuando queremos representar, o cuando se representa, es cuando se representa una reacción química. Es cuando se representa, ¿ya? Ahí está, una reacción química. Ahí está, ¿correcto? Química. Ahí está, ¿no? Una reacción química. Muy bien, ¿correcto? A ver, veamos un ejemplito, ¿no? El ejemplo clásico que siempre ponen la gran mayoría de profesores, de docentes, ¿no? ¿Cuál es? La formación del agua, ¿no? Por ejemplo, fíjate bien, yo tengo acá hidrógeno más oxígeno, entonces forman la molécula de agua, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Entonces ahí tenemos una reacción química, ¿correcto? Ahí está. La primera parte, mira, date cuenta que acá hay una flechita, ¿no? ¿Qué indica esto? Esto indica que estos elementos se transformaron, ¿de acuerdo? En este otro elemento. Ojo, para que haya, jóvenes, una transformación siempre tiene que haber energía de por medio. Es decir, una reacción química no sucede sin que haya siempre algo que lo enciende, algo que lo activa, y generalmente eso es energía. Puede ser energía térmica, energía eléctrica, energía química, energía nuclear, ¿correcto? Muy bien. A estos primeros de acá, ¿correcto? Se le conoce con el nombre de
reactantes. Acá lo voy a poner, ¿ya? A esto se le conoce con el nombre de reactantes. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Y a esto se le conoce con el nombre de productos. Ahí está. Entonces acá vamos a colocar el nombre de productos. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tal? Ahora, profesor, por lo general, ¿de acuerdo? Esto que voy a poner acá es algo que tú debes hacer. Siempre que te den una reacción química, tienes que balancear. ¿Qué significa, profesor, balancear? Quiere decir que la cantidad de elementos que aparecen en los reactantes debe ser igual a la cantidad de elementos que aparecen en los productos. Veamos. Acá, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 2. Acá, ¿cuántos tengo? Tengo 1. Entonces, para que yo pueda equilibrar, acá le voy a poner un 2. Ahí está, ¿correcto? Ahora, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Pero ahora tengo 2 por 2, 4 hidrógenos. Y acá solamente tengo 2. Entonces, acá le voy a poner otro 2, ¿correcto? Y completo acá poniéndole un 1. Esos números grandes que yo dibujo, y siempre me gusta ponerlos así grandes, en rojo, se llaman números estequiométricos y son los que nos van a permitir hacer, correcto, cualquier tipo de predicciones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de agua voy a formar? ¿Cuánto de hidrógeno necesito? ¿Cuánto de oxígeno necesito? ¿Correcto? Y ahí es donde nos vamos a centrar en clases futuras. ¿Correcto? Ahora vamos a ver los tipos de reacciones que se presentan en la naturaleza, ¿correcto? Entonces vengo por acá, jóvenes, y voy a borrar. Y vamos a poner acá los diferentes tipos o clases de reacciones, como tú decides llamarlo. Yo le voy a poner acá tipos de reacciones, ¿ya? Tipos. Tipos de reacciones, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Reacciones le vamos a poner nada más. Reacciones. ¿Ya? Muy bien. Existen muchos tipos de reacciones, ¿no? Reacción de adición, reacción de descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento doble, reacción de combustión, reacciones endotérmicas, reacciones exotérmicas. Muy bien. Pero nosotros acá, jóvenes, vamos a estudiar principalmente las más importantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos entonces alguna reacción, ¿de acuerdo? Esta parte de acá, jóvenes, aunque parezca mentira, esta primera parte más que todo es teoría, ¿no? Es decir, son preguntitas que lo vamos a hacer bastante rápido, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, empecemos, ¿de acuerdo? Con la reacción más sencilla, ¿de acuerdo? A ver, vamos a colocar por acá una reacción de adición. Ahí está. Reacción, ahí está. Así nada más lo voy a poner, de adición. Adición, ¿de acuerdo? A ver, también se conoce como reacción, ¿de acuerdo? Reacción de, ¿no? Adición, reacción de, también recibe el nombre de reacción de síntesis, ¿no? Reacción de combinación, tiene varios nombres, ¿no? Pero en sí, ¿en qué consiste? Mira, consiste en que yo tengo, por ejemplo, acá los reactantes, así, ¿correcto? Y vienen y forman un producto, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo tener acá 2, puedo tener 3, 4, 5, y solamente me va a salir un solo producto. Esta es la forma general que estas reacciones tienen, ¿no? Veamos para ello, correcto, un ejemplo, ¿no? Para que sepamos de qué estoy hablando. Por ejemplo, ¿no? Imagínate la formación del amoníaco, del famoso amoníaco industrial que tanto se utiliza. Veamos lo siguiente. Imagínate, yo tengo nitrógeno, correcto, más hidrógeno y va a formar el famoso amoníaco, NH3. Ahí está la formación del amoníaco, ¿de acuerdo? Esa formación de amoníaco se conoce como la síntesis de Haber. Muy bien. Veamos la siguiente reacción química. Ya voy a borrar por acá. Vamos a ver la siguiente. La reacción química de descomposición, ¿correcto? Ahí está.
vamos a ver entonces la siguiente reacción. Voy a colocar acá la reacción. Vamos a ponerle acá, por acá, reacción. Ahí está, reacción de descomposición. Descomposición. ¿Correcto? Ahí está. La reacción de descomposición. A ver, profesor, ¿cómo es la reacción de descomposición? Es lo contrario de lo que aparece allí, ¿no? Es decir, es cuando yo tengo, mira acá, correcto, un solo elemento y van a formar 2, 3 o 4, ¿correcto? Más o menos la forma es la que yo estoy mostrando allí. Muy bien, veamos un ejemplito, ¿de acuerdo? Para que nosotros entendamos, ¿no? Porque siempre con los ejemplitos nosotros entendemos, disculpen. Miren, acá falta balancear, obviamente. Lo voy a dejar así nada más, ¿de acuerdo? Porque eso ya lo vamos a aprender posteriormente. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos el carbonato de calcio, ¿no? Ahí está. Que al ser calentado, jóvenes, correcto, que al ser calentado forma lo que viene a ser el óxido de calcio, ¿ya? El óxido de calcio, correcto, más se forma oxígeno, ¿correcto? Más, disculpen, más monóxido de carbono, ¿no? Más monóxido de carbono, ¿correcto? Tenemos acá el carbonato de calcio, que al ser calentado, recuerda que siempre debe haber energía para que haya. Es como, por ejemplo, cuando tú prendes tu balón de gas, ¿no? ¿Hay el proceso de combustión? No, ¿cierto? Tú todavía tienes que encender una cerilla, encender un fósforo y recién empieza el proceso, ¿correcto? Ya está. A ver, vamos a leer acá, a ver si es que hay alguna duda. Vamos a poner por acá, vamos a ver. Me olvido de que está fallando el mouse. A ver, disculpen, me olvido. Vamos a ver si hay algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Ahorita también que estamos ahorita conversando, ha habido algunos problemas, ¿de acuerdo?, que no han podido ser resueltos. Hoy voy a explicar algo, ¿de acuerdo? Una compañerita de ustedes. Profesor, prendemos la cámara, el promotor dijo, bueno, sí, prendan la cámara, de ahí lo voy a estar chequeando, ahorita empezamos con la clase. Ya está, profe, y las cámaras, profesor, sí, no te preocupes, ahí vamos a estar revisando, acá lo vamos a ver, no se preocupe, siempre diciendo en su camarita, ¿de acuerdo? Porque, bueno, son órdenes, disposiciones, ¿de acuerdo? De dirección, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Porque a veces algunos están que a veces no, su cámara está que le da derrame, sigue en su cama durmiendo, entonces hay que tener ciertas obligaciones, ¿correcto? Entonces, mira, reacción de adición, reacción de disposición, prácticamente la descomposición es lo opuesto, ¿cierto? Si se quiere. Muy bien. Vamos a ver también la reacción de desplazamiento simple y la reacción de desplazamiento doble, ¿correcto? Entonces, mira, ya estamos viendo ahí. Coloco acá, entonces, reacción, por acá lo voy a colocar, fíjate bien, de desplazamiento, ahí está, reacción de desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento, ¿ya? Se le llama desplazamiento, jóvenes, desplazamiento doble o desplazamiento simple también. Vamos a llamarle a esta relación de desplazamiento, ¿correcto? Simple, ¿ya? Ya está. Desplazamiento, y acá voy a poner simple. ¿Ya? Porque hay también el doble, ¿correcto? Ahí está. Profesor, ¿qué nos dice la reacción de desplazamiento? Mira, ahí está, vamos a ponerlo, espérate. Ya está. Ahí. ¿Qué nos dice la reacción de desplazamiento simple? Mira, voy a borrar acá. Y lo que nos dice, jóvenes, esta reacción, de acuerdo, de desplazamiento simple, es que yo tengo, fíjate bien, acá un compuesto, de acuerdo, un elemento en general, y acá tengo un compuesto, mira, ¿correcto? Tengo un elemento y tengo un compuesto. Entonces, el elemento viene, ¿correcto? ¿Ya? Y desplaza, ¿correcto? Y desplaza o empuja, ¿correcto? A este, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahora se queda A con B, ¿correcto? Y el C ha sido desplazado, ¿correcto? Ahí está. Esto se conoce como desplazamiento
desplazamiento simple, ¿no? Veamos ahora un ejemplito, ¿no? Siempre con un ejemplito quedan las cosas un poco más claras, ¿no? Veamos un ejemplo. En el caso de desplazamiento simple, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tenemos un metal, por ejemplo, el zinc. Ahí tenemos el zinc, ¿correcto? Vamos a ponerlo con negrito, ¿ya? Vamos a ponerlo con negrito. Fíjate bien, voy a borrar acá para que quede claro. Ya, vamos a borrar. Imagínate que yo tengo el zinc, ahí está, y lo empiezo a atacar con ácido clorhídrico, ¿no? En solución acuosa, ¿no? Lo empiezo a atacar ahí. Entonces, al tener un metal, correcto, y un ácido, entonces empieza a reaccionar y va a formar acá, correcto, cloruro, ya, así mira, cloruro de zinc, ahí está, cloruro de zinc, correcto, más hidrógeno, ¿correcto? Muy bien, entonces empieza ahí el ácido a atacar al metal, se forma cloruro de zinc y hay un desprendimiento, de acuerdo, de gas que viene a ser el hidrógeno, ¿correcto? Entonces date cuenta que acá el zinc, de acuerdo, ha venido y ha desplazado al hidrógeno. El hidrógeno se ha desplazado y se ha quedado el zinc con el cloro, ¿correcto? Reacción de desplazamiento simple. Veamos ahora la reacción, por acá voy a colocar, ahí está, de desplazamiento, ahí está, desplazamiento, a ver, reacción de desplazamiento, desplazamiento doble, ¿ya? Desplazamiento, ahí está, desplazamiento, ahí está, doble, ahí está, la reacción de desplazamiento doble, ¿correcto? Profesor, ¿cómo es la reacción de desplazamiento doble? ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, no funciona todavía, ¿no? A ver. No, no funciona. Ya está, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver acá. Acá hay un par de comentarios. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice, profesor, ¿cómo sabemos a cuál se saca? Ah, ya, muy bien. No, bueno, vamos a ver acá, vamos a enseñarles acá, ¿ya? Por lo general siempre se queda el metal con el no metal. Hay una reacción, ¿de acuerdo? Y siempre, por lo general, lo que sale es el hidrógeno o en todo caso el oxígeno. Siempre se forma hidrógeno-oxígeno, ¿cierto? Un electropositivo con un electronegativo. Siempre forman cargas, recuerden. La reacción, profesor, de desplazamiento doble, ¿cómo es? Ahora sí, mira, presta atención. Nosotros tenemos ahora dos elementos, dos compuestos, AB más CD. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, viene por acá el A, desplaza al D y se queda el A con el C, pero el D, de acuerdo al quedarse solito, se junta con el B, ¿correcto? Y forman un compuesto nuevo, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos lo que vendría a ser un desplazamiento doble. Es decir, tengo dos compuestos, ahora ya no tengo un solo elemento, ¿cierto? Ahora tengo dos compuestos. Entonces, uno desplaza al otro y el desplazado forma otro compuesto. O sea, se forman dos compuestos. Desplazamiento doble. Veamos. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Siempre con los ejemplitos va quedando la situación un poco más clara, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Veamos, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, tenemos por acá, correcto, vamos a ver un ejemplo, ¿no? A ver, por acá no me olvidé poner ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿correcto? Imagínate que yo tengo, por ejemplo, un ácido, como el ácido clorhídrico, ya está, el ácido clorhídrico,
Y tengo, por ejemplo, una base, ¿no? Como el hidróxido de sodio, ¿correcto? Ahí está. Entonces, fíjate bien, ¿no? Ellos empiezan, tengo un ácido y tengo una base, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Ya salió acá el comunicado del Zoom, no se olviden. Si es que se corta, ingresamos al siguiente Zoom, ¿de acuerdo? Porque está fácil, esto es teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Darte cuenta que, correcto, sodio forma, ahí está, o se queda con el cloro, forma el cloruro de sodio, más el agua, ¿correcto? Entonces, digámoslo así, ¿no? El cloro viene, desplaza al OH, y se queda el cloruro de sodio, y se queda la molécula de agua, ¿correcto? Muy bien. Miren, para que nosotros veamos alguna reacción, las típicas que nosotros, porque no, ¿cuál desplaza cuál? Es un poco de práctica, ¿de acuerdo? Tenemos acá un ácido, tenemos una base, cada vez que tengamos un ácido y una base, ¿correcto? Vamos a obtener sal más agua, ¿correcto? Ácido más base me da sal más agua, ¿correcto? Esta reacción se llama de metatesis, ¿correcto? Reacción de metatesis. Y es un caso particular de lo que viene a ser la reacción de desplazamiento. Muy bien. Y veamos, de acuerdo, la última reacción. Ya con esta reacción ya nos quedamos y podemos pasar ya a desarrollar la práctica. ¿Ya? A ver, veamos. Muy bien. A ver, veamos la última reacción. La reacción de combustión. Ya, por acá vamos a poner reacción. Ahí está. Reacción de combustión. ¿Correcto? Combustión. Profesor, ¿cuándo digo que ha habido una reacción de combustión? ¿De acuerdo? Digo que ha habido una reacción de combustión, ¿de acuerdo? Cuando se ha formado dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y agua, ¿no? Por ejemplo, tengo a ver, por ejemplo, tengo metano, por ejemplo, ahí está. Tengo metano, CH4, en presencia de oxígeno, ¿correcto? El metano es esto que uno tiene, por ejemplo, en el gas, ¿no? Los balones de gas hay metano, metano. Vamos a considerar el metano, que en presencia de oxígeno, cuando tú abres tu balón de gas, ¿cierto? Ahí está el oxígeno, y va a formar CO2 más agua, ¿correcto? Es decir, profesor, se forma CO2, sí, se forma dióxido de carbono y se forma agua, es decir, vapor de agua. Mira, cuando hay esa reacción de combustión. Entonces, siempre la reacción de combustión, ¿qué es lo que debo rescatar? Que se da entre un elemento, de acuerdo, orgánico, como el metano en este caso, en presencia de oxígeno, que va a formar CO2 más agua. Cada vez que vea CO2 más agua, allí ha habido una reacción de combustión. CO2 más agua. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Dicho esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿correcto? Y vamos a pasar ya a desarrollar la práctica, ¿correcto? Ahí está. Un minuto rápido para que termines y empezamos el desarrollo de la práctica, ¿de acuerdo? Recuerden que hubieron algunos problemas, ¿de acuerdo? Que me dijeron, me informaron, una compañerita de ustedes, una alumnita, que no hayan podido desarrollar, creo que los pares, los impares. De ahí, al final, les voy a dar una pauta para que lo terminen. No se preocupen, ¿ya? Voy a extender un poquito más el plazo para que lo presenten, ¿de acuerdo? A copiar, entonces. Chequealo y vengo de vuelta.
A ver, entonces, fíjate bien, acá tenemos lo que se llama, entonces, esto, reacciones químicas, ¿no? Y vamos a ver las diferentes reacciones que vamos a hacer. Muy bien. Acá en la práctica, recuerda, ya sabes, la práctica 1 es la que queda de tarea y la práctica 2 es la que vamos a desarrollar. La gran mayoría de preguntas son preguntas de teoría, entonces vamos a poder ahí desarrollarlo con ustedes. Son 8 preguntas, ¿ya? Entonces vamos a entender y vamos a empezar a desarrollar, ¿ya? A ver, vamos a ver, quiero ver, ¿ya? Ya está, ya estamos todos completos, ya no se preocupen, y ahí vamos a ver esto de la cámara y vamos a tomar lista y todo eso, ¿ya? A ver, ahí está. Voy a borrar rápidamente y empezamos ya con la práctica. No se olviden, muchachos, ya nos salió el anuncio del Zoom, tenemos algo de 4 minutos, si se corta nos enganchamos ahí rápidamente, ¿ya? A ver, empezamos entonces con la práctica, no te olvides, ya, práctica. Vamos a borrar acá, ya, y empezamos con la práctica. Ahí está. Todo lo que hemos visto, hemos visto una definición, hemos visto las evidencias, lo que es una ecuación química, ¿correcto? Y hemos visto las clases de reacciones, ¿correcto? Entonces coloco allí, de acuerdo, práctica, ahí está, fíjate bien, práctica, ya está. Práctica 2, no te olvides, la 1 queda para que tú lo desarrolles. Veamos la primera pregunta, ¿ya? Esto lo vamos a hacer rapidito, ¿de acuerdo? Más que suficiente. A ver. ¿Cuáles, de acuerdo? Mira acá, ¿ya? Dice la pregunta. ¿Cuáles de ellos no evidencia que está sucediendo una reacción química? Ojo, no son evidencias. Formación de un precipitado, eso es evidencia. El primero es verdadero, ¿correcto? Cambio de energía, el cambio de color, liberación de gases, el cambio de estado físico. El primero es verdadero, el segundo es verdadero, el tercero es verdadero y el cuarto es verdadero. El cambio de estado no es una reacción química. Este viene a ser el falso, el E, ¿correcto? Por ejemplo, si tú pones agua, ¿correcto? En tu nevera se va a hacer hielo, ¿cierto? ¿Ahí ha habido una reacción química? No. Allí lo que ha habido es un cambio de estado, porque sigue siendo agua. Recuerda que para que haya una reacción química, los reactantes y los productos deben ser diferentes, y allí sigue siendo agua, ¿correcto? Entonces, la primera, la última, es la falsa, ¿correcto? A ver, pregunta número 2. Ya, ahí está. Segunda pregunta, vamos a ver, ya todavía nos queda un minutito por ahí, creo. Dice, indique una reacción, indique un reactante. Allá. Entonces me dan este de acá, Ag más HNO3, ¿de acuerdo? El ácido nítrico. Plata más. Tenemos acá un metal más ácido. Un reactante. Los reactantes o bien puede ser la plata o bien puede ser el ácido, ¿correcto? Entonces nos damos cuenta que acá la clave debe ser la letra D, ¿correcto? Acá la clave es la E, ¿ya? Y acá es la letra D. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos las dos primeras. Si se corta, no se olviden, nos reenganchamos allí mismo. Ya voy a poner acá de otro color para que tú no te confundas, ¿ya? Acá en la primera, cualquiera de los dos puede ser, ¿no? Pero en este caso me ha salido la letra D y acá me ha salido la letra E, ¿correcto? Que no son evidencias, ¿de acuerdo?, de una reacción química, ¿correcto? Los cambios de estado no son evidencias de reacción química. Muy bien. Copien ahí las dos primeras preguntas, ya no voy a hacer otra más hasta que se corte y enganchamos para hacer las siguientes. Muy bien, a ver. Muy bien, hay que esperar que se corte, ¿ya? A ver, con el mismo link, sí, con el mismo link, el mismo código, con todo igual, ¿ya? Hay que esperar que se corte, si no, nos va a madurar la grabación, ¿ya? Muy bien, vamos a poner acá, no sé esto, no sé qué tendrá. Bueno, ya está, a ver, ahorita que se corte.